Muy buenos días. Estoy con los estudiantes de sede antigua del curso de física. Hoy nos corresponde trabajar la semana 2. Vamos a ver vectores. Es un tema fácil, es un tema sencillo. Si ustedes no entienden algo, si no comprendieron, si no escucharon, ustedes pueden preguntar durante la sesión virtual, ¿de acuerdo? Les voy a pedir que lo hagan verbalmente. Cuando yo pregunto, no me hagan así o así porque no los miro. Mejor contesten verbalmente sí o no o hacer la pregunta directamente. Aún así, si después de la sesión virtual ustedes tuvieran alguna duda, pueden plantear sus preguntas a través del foro de dudas o a través de mi correo que lo tienen ahí en plataforma. Por otro lado, hay todavía personas que no han colocado su fotografía en el perfil de Canvas y ese es un requisito para todos los cursos virtuales, ¿de acuerdo? En la plataforma debe estar colocada su fotografía. Entonces entran a su cuenta que es hasta arriba a la izquierda, le dan clic en perfil. A ver, voy a entrar de una vez. Así lo vemos. Y colocan su fotografía. Ahora no se puede tener sesiones abiertas arriba de 40 minutos, así que cuando se cierre la sesión, voy a pedirles que por favor entren nuevamente al mismo enlace, ¿de acuerdo? Nuestro curso terminará a las 11:30 de la mañana, entonces vamos a tratar de hacer lo siguiente. En la primera parte yo explico, luego les muestro la tarea y vamos a hacer la tarea. De preferencia, dejen subida la tarea hoy mismo. Ahorita, cuando se acabe el curso, dejamos la tarea subida en plataforma y así ustedes ya se liberaron del curso durante la semana. ¿Les parece buena idea? ¿Sí? Vamos. Sí, ingeniero, solo le quería comentar de que la clase termina a las 10:45. 45 tienen ustedes también. Sí, 10:45, porque luego de esta clase tenemos otra clase. A las 11:30. Ah, qué bueno. 10:45. Perfecto. Entonces mejor. Gracias, Aline. Mejor para ustedes y para mí, porque sí es demasiado tiempo, ¿verdad? Pero ok, entonces a las 10:45 me avisan por si acaso no he visto yo la hora, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces procedamos a la clase de hoy. Vamos a la clase de hoy, me avisan cuando la vean. Ya se ve, ingeniero. Muy bien, gracias. Bueno, entonces yo les voy a ir hablando de qué son los vectores, después vamos a hacer ejercicios y después les voy a dar un tiempo para que ustedes resuelvan algunos ejercicios y de una vez, ojalá podamos subir la tarea, así ya nos quedamos libres del curso de física, perdón. Muy bien, entonces, ¿qué son vectores? Bueno, si yo les hablo a ustedes de 5 libras de azúcar, por ejemplo, ustedes se ubican en 5 libras de azúcar, ¿qué piensan? ¿Es una bolsa, una caja, un recipiente que contiene las 5 libras de azúcar y ya? Pero cuando nosotros hablamos de vectores, ojo con esto, siempre que hablemos de un vector vamos a hablar de una dirección y de un sentido. Es decir, si yo voy a la Antigua, la dirección es Antigua Guatemala, ¿sí? De Guatemala a la Antigua. El sentido puede ser de Guatemala hacia la Antigua Guatemala o cambiamos e invertimos el sentido y va a ser desde Antigua Guatemala hasta la capital, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de vectores, vamos a hablar de un tamaño, una longitud. Por ejemplo, ¿cuántos kilómetros hay de Antigua Guatemala hacia la capital? ¿Quién me dice? ¿Hey? Yuhu. No les sabría decir con exactitud, ingeniero. Como 36, creo. ¿Da más? ¿Quién da más? Como 50 tal vez. Como 46, algo así. Ustedes viven en Antigua, ¿no?
¿Sí? Chicos, No, ingeniero. No, ingeniero. ¿no son de Antigua Guatemala? Ah, bueno, sí, están inscritos en sede de Antigua, pero no viven ahí. ¿Es correcto? Exacto. Ah, bueno, ok. Entonces son como 46, 47 kilómetros. Esa es la magnitud. La dirección es Guatemala, Antigua Guatemala, capital, Antigua Guatemala. Y el sentido es de allá para acá o de aquí para allá. Cuando nosotros hablemos de vectores, como dice aquí, vamos a hablar de un álgebra de vectores, cómo se operan, ¿de acuerdo? Es diferente a sumar 2 libras de azúcar con 5 libras de azúcar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, una cantidad escalar es un número. Un numerito, hablamos de cantidades, hablamos de libras, hablamos de kilómetros, hablamos de lo que sea. Pero una cantidad escalar está hablando, como les decía a ustedes, con magnitud, dirección y sentido. Ténganlo presente, incluso en sus apuntes, escriban siempre que un vector se comporta o se compone de magnitud, es el tamaño, la dirección, hacia qué dirección va y el sentido. Bueno, entonces aquí lo tenemos. En los vectores tenemos nosotros que representarlos. Si ustedes tuvieran que representar, aquí en este punto de acá está la capital y hacia este lado está Antigua Guatemala. El sentido es de la capital hacia la Antigua Guatemala. El módulo o magnitud serían los 47 kilómetros, creo que son. Entonces, magnitud, dirección y sentido de Antigua Guatemala hacia la capital. Cuando nosotros hablamos de vectores, siempre vamos a referirnos a un plano cartesiano. ¿Quién me dice los signos del plano cartesiano? Solo voy a quitar esto, perdón. Los signos del plano cartesiano en este primer cuadrante. Cuando ustedes dibujen un plano cartesiano, por favor, siempre escriban, aquí está, siempre escriban los nombres de los ejes. ¿Cómo se llama este eje? Y. Bien. Ay, qué feo se ve. Este es el eje Y. Y este va a ser X. el X. Muy bien. Siempre, por favor, refiéranse, cuando escriban un plano cartesiano, siempre escriban cuáles son las coordenadas. ¿Qué signo tiene X en este cuadrante? Positivo. 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 Bravo. En el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene la X? Negativo. ¿Y la Y? Positivo. Bravo. En el tercer cuadrante, X y Y, ambos son negativos. Y en el cuarto cuadrante, en ese orden se lee siempre el plano cartesiano, en sentido inverso a las agujas del reloj. El valor el signo de las X es positivo y el de las Y es negativo. Entonces, siempre que representemos un vector, vamos a utilizar este plano cartesiano. Puede que nuestro vector surja desde aquí del origen. Entonces, vamos a colocar acá nuestro vector, una flechita, la magnitud, que va a ser el módulo, la dirección, noroeste, ¿verdad? ¿Y en qué sentido? Porque puede venir de aquí hacia allá o puede venir en este sentido, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que indicar magnitud, dirección y sentido. Cuando nosotros estamos hablando de un vector, nosotros vamos a hablar de fuerzas. Para hacerlo directo, la magnitud de un vector, por ejemplo, en este caso, va a ser una fuerza de 350 newtons. ¿Estamos? Y así ustedes ya van a saber, cuando hablemos de vectores, vamos a hablar de newtons en este caso. Nosotros tenemos acá el plano tridimensional, o sea, el mundo en el que vivimos, X, Y, Z.
Y aquí nosotros podemos enfocar los vectores, pero ya estamos hablando de 3 dimensiones. Aquí anteriormente hablábamos solo de X, Y. Cuando hablamos de 3 dimensiones, el vector Z saldría de la pantalla de la computadora hacia acá o de la pantalla de la computadora hacia adentro. O sea, sería la profundidad el tercer eje, ¿de acuerdo? O sea, el eje Z. Si tienen dudas, me pueden ir preguntando, se recuerdan, ¿verdad? No me molesta que me pregunten. Lo que no me gusta es que se queden con dudas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos vectores, tenemos que indicar dónde empieza, dónde termina. ¿Por qué? Porque cuando los sumemos, los vamos a poner como un trencito, uno atrás del otro. Entonces, sí es muy importante. Cuando trabajábamos con rectas, no sé si ustedes recordarán, hablábamos de las rectas paralelas, que eran las que tenían, ¿qué? ¿Cuál era la característica de las rectas paralelas? No se topaban mutuamente. Muy bien, no se intersectan, sino siempre son paralelas desde menos infinito hasta más infinito. ¿Y cuál? Muy bien. ¿Y cuál es la relación de las pendientes en dos rectas paralelas? Que la pendiente es la misma. Que las dos tienen. ¿Verdad? Sí, la pendiente es la misma, por eso es que nunca se van a intersectar. Ahora vamos a hablar de vectores. Si tienen la misma dirección, miren, o sea, si fueran rectas diríamos tienen la misma pendiente, pero en vectores vamos a decir que la misma dirección, vamos a decir que son paralelos. Los vectores iguales son los que tienen el mismo tamañito, miren, igualitos, igualitos, y el negativo de un vector. Si digamos que yo voy de Guatemala a la Antigua, le voy a dar sentido positivo. Y cuando venga de regreso de Antigua a Guatemala, le voy a dar un sentido negativo. ¿De acuerdo? Ese es el negativo de un vector. ¿Cómo vamos a sumar dos vectores? Bueno, ya dijimos que los vamos a representar con una flecha. Ahora, el vector en sí lo vamos a representar como lo ven ustedes, con una letra mayúscula y una barrita por encima. Entonces, el vector A es este, y cuando sumemos los vectores, donde termina uno, colocamos el inicio del otro. Y como les decía, va a ser como un trencito, como una locomotora de vectores que van a ir uno a continuación del otro. El vector resultante, que es como se llama al resultado de la suma de dos vectores, va a empezar donde empieza el primero y donde termina el último. Si son 7, 5, 20, no importa, desde donde empieza el primero hasta cerrar un polígono, hasta donde termina el último. En algunos autores le llaman sumar puntas con colas. Yo prefiero decir donde empieza el primer vector hasta donde termina el último. En este caso es triángulo porque son solamente dos. Pero si tuviéramos 4 o 5 vectores, los colocamos como trencito uno atrás del otro. Y el último empieza donde empezó el primero y terminará donde termina el segundo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora dice también, podemos sumarlo formando un paralelogramo. En este caso, miren, tenemos dos vectores que los dos surgen del mismo punto. Entonces, yo trasladaría, lo que hacemos es como trasladar este para que empiece justo aquí, ¿ven? Mira mi cursor. Sí. Sí. Muy bien, entonces lo que hacemos es colocar el segundo vector, lo arrastramos hasta aquí y entonces lo colocamos acá directamente. De todas maneras, lo que buscamos siempre es formar de principio a fin. La colita del primero con la punta del último y ahí hacemos la suma. Va. Sumar 3 o más vectores. Ahorita otra vez. Vamos a sumar el vector A. Miren, el vector B va después, el vector C va después.
y el vector D. ¿Cómo se suman estos? Bueno, si les dice que un vector está, por ejemplo, a 30 grados, aquí vamos a medir los grados siempre, ¿verdad? Entonces, si aquí les dice que está a 30 grados, este es norte, este es sur, este es el este, ¿sí? Entonces, que les dijera 30 grados. Después les va a dar otro vector y les va a decir que está, digamos que aquí está el, ay Dios, no puedo escribir recto. No puedo, eso es una debilidad que tengo, lo voy a escribir mejor con la forma esta. Aquí. Ahí está. Entonces, si les dan la dirección del segundo vector, entonces ustedes vienen y como que trasladan el plano cartesiano hacia dónde y le va a decir a cuántos grados va a estar el siguiente vector, ¿de acuerdo? Y así van sumando todos los vectores. Y el resultante, miren, es este que empieza donde empezó el A y termina la punta donde termina el vector D, ¿de acuerdo? Va. La dirección de un nuevo vector. Siempre vamos a medir los ángulos en dirección contraria a las agujas del reloj. Eso es lo que se llama antihorario. Entonces, aquí empieza en X y hacia acá vamos a decir, de aquí para acá, ¿cuántos grados hay? De aquí para acá, ¿quién me dice? 90. 90 grados. Muy bien, Eddie, muy bien, Dylan. Tengo 90 grados de aquí para acá. Entonces, ¿cuántos grados creen que hay más o menos para acá? Pensemos que hay unos 45. 45. Muy bien. Y más 90, ¿cuántos grados serían estos? 135. Bravo, Emma. Muy bien. 135. Pero también podemos decir, ¿cuántos grados tengo en total en toda esta vuelta? ¿Quién me dice? 360. Bravo. Y si aquí tengo 135, ¿cuántos hay acá abajo? En este celeste. Tendríamos, 225. 225. bravo. O sea, 360 menos los 135, ¿verdad? Entonces, ¿eso les dio cuánto? 225. Pero vamos a decir menos 225 grados, ¿de acuerdo? Entonces, es otra forma de hablar del sentido de los ángulos. Aquí dijimos que eran 135 grados. ¿Cómo encontraron los otros, la otra medida de grados? ¿Quién me dice? Ay. ¿Cómo encontraron el otro ángulo? Restando los 360 de los 135. Muy bien, y lo dijo perfectamente, de los 135, entonces digo menos 360 grados, ¿y esto les dio cuánto? 225. Ojo, le dio menos, Menos 225. sí. Acuérdense que cuando decimos un ángulo negativo, estamos hablando de que vamos en contra de las agujas del reloj. Entonces, nunca vayan a medir un ángulo negativo de aquí para acá, si no es como el complemento para formar los 360 grados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Ángulos positivos, ya lo vimos, del eje X en sentido contrario a las agujas del reloj, del eje X en sentido contrario a las agujas del reloj, y del eje X en sentido contrario a las agujas del reloj. Yo creo que sí está la idea bien, ¿verdad? ¿Y el ángulo negativo aquí cuál sería? Pensemos que este está a 45 grados de aquí. ¿Cuál sería este ángulo? Serían 90 más estos 90, ¿cuánto es? 180. Más 45, estos de aquí. Sí me siguen. A ver,
Quedan 135. Gracias. ¿Sí me siguen los demás o se perdieron cuando yo dije 90 más 90? Si no me Sí siguen, la seguimos, ingeniera. Sí, va, porque cada no tengan cuadrante pena. tiene 90 grados. Sí, el primer cuadrante, gracias. Si alguien no entiende de dónde digo los números o de dónde estoy explicando, pregúnteme. ¿Cómo dijo? Y yo ya sé que lo tengo que repetir, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo 90 grados. Acá tengo otros 90 grados. Son 90 más 90. 180. Gracias, Dylan. 180 grados es un ángulo llano, o sea, un ángulo de media circunferencia. Y si aquí asumimos que tenemos 45, 180 más 45 nos da 225. ¿Estamos bien? Sí, sí. Muy bien. Ahora, a 360 réstenle los 225. ¿Cuánto les da? Menos 135. Bravo, lo dijo con el signo correcto. El ángulo que tenemos negativo de acá son menos 135 grados. Muy bien. Tengo que recordarles algo de trigonometría. Para trigonometría, cuando trabajemos con vectores, vamos a utilizar los triángulos rectángulos. Para eso es importante que ustedes tengan presente el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas básicas, para que no se les complique este tema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a determinar esto? Bueno, un ángulo recto lo vamos a representar, aquí lo voy a hacer más grande, con un cuadrito aquí abajo. Este cuadrito lo que me está haciendo es que me está diciendo que ese ángulo que está ahí es un ángulo que mide ¿cuántos grados? 90 grados. Perfecto. Este ángulo mide 90 grados. Y entonces yo lo represento con un cuadrito. Para estudiar vectores, para encontrar las medidas, las magnitudes, vamos a aplicar este tema. En un triángulo rectángulo, los dos lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Este es el cateto A. Perdonen los que sí se recuerdan, pero necesito reforzarlo para que todos sepamos lo mismo, por si hay alguien que no se recuerda. Este va a ser entonces el cateto A. Vamos a insertarlo para que no quede ni la menor duda. Este va a ser el cateto A. Muy bien. Este otro va a ser el cateto B. ¿Y cómo se llama el lado más largo? Hipotenusa. Hipotenusa. Por favor, hipotenusa va con H. No me lo escriban sin H, por favor. Este es el cateto B. Y entonces, esta va a ser la hipotenusa. En los triángulos rectángulos siempre representamos el lado más largo como una C. ¿De acuerdo? Entonces, la hipotenusa siempre va a ser C en un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Ahora, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo no quiero encontrar? A ver. Aquí en esta fórmula lo que tenemos es C al cuadrado. Pero yo no quiero encontrar C al cuadrado. Yo quiero encontrar C. ¿Qué hago? Pasar el cuadrado al otro lado como raíz. Perfecto, Ingrid, gracias. Entonces, aquí es donde vienen las fórmulas que tenemos que tener. Ustedes deben tener un formulario todos los sábados. Tengan su formulario ahí al lado y entonces van a decir que la hipotenusa, ojo con esto que voy a decir también. Los lados de los triángulos los vamos a representar con letras minúsculas, siempre. Y los ángulos con letras mayúsculas. Entonces, esto va a ser, ahorita lo corrijo, A cuadrado más B cuadrado.
fuente y superíndice. Ahí estamos, muy bien. Entonces, como yo lo que quiero es solamente encontrar la medida de la hipotenusa, entonces eso lo haré así. Mejor lo escribo con las letras porque mi letra no sale bien. ¿Sí? Pasamos como dijo Areli, creo que fue. No, ¿quién fue quien dijo? Areli. Sí, ¿verdad, Areli? Gracias. Entonces pasamos la potencia, la pasamos al otro lado del signo igual y nos pasa la operación inversa de la potenciación, es la radicación. Por lo tanto, nosotros sacamos la raíz cuadrada de la suma de estos dos lados. Ahora fíjense bien, ¿qué pasa si yo sí conozco la hipotenusa, pero lo que no conozco es un cateto? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Es resta, lo mismo, pero se restan. Bien, es parecido y aquí quiero por favor que tengan cuidado. Como dijo, ¿quién me habló? Todavía no les conozco la voz. ¿Quién habló? Frini. Frini, gracias Frini. Ahora siempre vamos a restar. Ojo con esto. Aquí vamos a restar. ¿Sí? Si lo que quiero encontrar yo es el cateto, entonces a la hipotenusa le vamos a restar el valor del cateto conocido. Eso es lo importante aquí, ¿de acuerdo? Si yo conozco un cateto y lo que quiero encontrar es el otro cateto, entonces aplico esta misma fórmula restándole a la hipotenusa el valor del cateto conocido. Entonces, algunos dirán, ahí, ingeniera, eso ya lo sabemos. Sí, pero yo necesito que ustedes lo tengan en su formulario para que cuando utilicemos las fórmulas ya solo lo sustituyan, ¿de acuerdo? Entonces, la primera fórmula es para encontrar la medida de la hipotenusa, ¿verdad? Y las otras dos fórmulas es cuando conocemos la hipotenusa y en este caso conocemos el cateto B y queremos encontrar el cateto A. Y en esta fórmula conocemos la hipotenusa y el cateto A y lo que queremos es encontrar el cateto B. Por favor, sus formularios, todas las fórmulas que utilicen, escríbanlas con rojo. Y entonces eso les ayuda a ustedes a identificar cualquier fórmula en cualquier momento. ¿Cómo resolverían este triángulo, por favor? ¿Quién me dice? ¿Qué fórmula usamos? Yujú. La Se fórmula usaría- S. ¿Cuál? La fórmula S. La fórmula para encontrar C. Perfecto. Entonces, yo me traigo esta fórmula, igual deben hacer ustedes. Cuando aparece un ejemplo, lo primero que tienen que hacer es, yo no quiero trabajar en eso, bueno, es colocar la fórmula. Entonces, vienen ustedes, escriben la fórmula y ahora sustituyen. ¿Cuánto es A? A. Lo primero que tienen que hacer también es decir, ¿cuál es A? Yo quiero que A, vamos a ponerlo con azul, A va a ser 8. Y B va a ser 12. Entonces, yo sustituyo los valores en la fórmula. Si no he dicho cuál es A y cuál es B, no puedo sustituirlo. Entonces yo digo que A es 8 y B es
12. Ahora, ¿qué hago? Pues voy a resolver esta suma. 8 por 8, 64, ¿verdad? Y 12 por 12, 144. ¿Quién me dice cuánto es 144 más 64? ¿208? 208. Gracias. 208. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 208? 14.42. 14.42. Ok, entonces, la fórmula ustedes deben escribir por Pitágoras. Aquí, eso no lo escribí, disculpen. Por Pitágoras. Escriben la fórmula, luego sustituyen valores. Y, perdón, ¿cuánto me dijeron que era la raíz cuadrada de 208? 14.42. Muchísimas gracias. Entonces diremos que C igual 14.42. Ese es su resultado. ¿Cuál es la respuesta? Punto extra, quien me dé la respuesta correcta. Bueno, no me la dieron. Entonces dirán, la hipotenusa mide C igual 14.42 pulgadas. Y este mismo resultado lo colocan ustedes en el triángulo, pero ojo, deben colocarlo en rojo. Esa es la forma correcta de trabajar física. Así que yo se los estoy enseñando y pido por favor que todos los ejercicios los trabajen en esta forma. Repito. Primero, tenemos que identificar qué lado es A, cuál es el lado B. Bautizamos nuestro triángulo. Después, aplicamos la fórmula. Luego, sustituimos valores, encontramos el resultado, escribimos la respuesta y la respuesta siempre se escribe con rojo y traemos a nuestro plano donde está la propuesta del ejercicio el resultado escrito con rojo. Así necesito que trabajen. Si ustedes trabajan con orden, seguro que van a sacar 100 puntos en el curso en todos los ejercicios. Porque si trabajamos con orden, vamos a sacar 100. Bueno. Aquí dice que podemos ver de qué se trata este ejercicio. Un bloque de concreto es jalado, dice, estirado por dos cuerdas. Una hacia arriba con una fuerza de 200 newtons. Mientras que la otra hacia la derecha totalmente horizontal con una fuerza de 140 newtons. ¿Cuál será la magnitud de la fuerza resultante? Entonces, si ustedes se dan cuenta, jalamos este vector de 200 newtons. Vamos a ver. Este vector de 200 newtons y lo vamos a colocar justo aquí. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo más grueso. Ahí está. Lo vamos a hacer más grueso y entonces lo vamos a colocar a continuación de este de 140 newtons. Si ustedes son bien observadores, se van a dar cuenta que lo que formamos acá fue un triángulo rectángulo. ¿Sí lo ven, verdad? Aquí está a 90 grados, porque decía que una jala hacia arriba, hay 90 grados, y el otro a la derecha son 90 grados exactamente.
Entonces, ¿qué me están pidiendo en este triángulo rectángulo que se colocó aquí abajo? ¿Qué me están pidiendo? Que encuentre el vector resultante. Pero como están